Seguimos con la Noche Iberoamericana. Los investigadores nos presenta un estudio, esta vez la investigadora Inocencia Peralta López. Ella es directora de investigación de la Universidad Metropolitana de Asunción, es coordinadora general de proyectos en el Laboratorio Central de Salud Pública. Es bioquímica de formación y especialista en alimentación y medio ambiente. Sus áreas de interés son la alimentación, la pobreza y medio ambiente. Esta investigación, que lleva por título La autoeficacia como medio para fortalecer la adopción de comportamientos de salud en poblaciones vulnerables durante la pandemia, fue efectuado conjuntamente con varios investigadores. Doris Ojeda, Carlos Gómez, Cecilia Crosa, Carlos Peris, Cecilia Bavera, Gabriel Ugeli, Nairi Cardoso, Olga Paredes, Juan José Arnold y Carmen Isaurralde. Entre las principales conclusiones se da cuenta de que es importante y es relevante la autoeficacia durante las pandemias de los mecanismos de adopción de comportamiento de salud de personas vulnerables, cuya actividad particularmente se desarrolla en el sector informal. Entonces, tomando un caso en particular de Asunción, donde se aplicaron las medidas denominadas de autoeficacia y mentoría, se analizó la contribución de la percepción de de este mecanismo que es la autoeficacia en la adopción de comportamientos recomendados por las autoridades de salud y que resultan o repercuten en el mejoramiento de la percepción y el comportamiento, por supuesto, también de hábitos y prácticas, ¿verdad?, que son favorables para enfrentar situaciones críticas como lo fue la pandemia. Muchísimas gracias, un gusto, un placer estar aquí con ustedes para presentar el trabajo que ya brillantemente fue presentado por nuestro colega. Realmente para mí es un placer estar aquí. Les quiero comentar lo que ha sido este proyecto gracias a la financiación del programa Prociencia del CONACYT, para lo cual han colaborado importantes investigadores de nuestro país y a nivel internacional también, que tuvimos la asesoría. Tras la irrupción de la pandemia por COVID-19 a inicios del año 2020, Paraguay contaba con un debilitado sistema de salud y un importante porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad. Esto llevó para que a finales del 2021 más de 400.000 personas fueran afectadas por la enfermedad, llegando a más de 16.000 decesos, según el reporte del Ministerio de Salud, que posteriormente aumentó en el primer trimestre del año 2021, del 2022 también, que tuvimos las siguientes olas. Las primeras medidas del gobierno fueron las de confinamiento y otras políticas, entre ellas la sanitaria. El alcance de la cobertura sanitaria y el subsidio económico no fue suficiente, tanto a nivel nacional, regional como a nivel planetario, por lo que se buscó y se propuso varias estrategias para hacer frente a esta pandemia. Entre ellos, el CONACYT, mediante el programa Prociencia, financió varias iniciativas, entre ellas financió el presente trabajo que hoy vengo a presentarles. Bandura, en el año 77, en base a la teoría del sociocognitivismo, mencionaba que se puede ayudar a entender por qué los comportamientos relevantes se adoptan o no. Bandura destacó la importancia de la percepción de la autoeficacia. Esta percepción de autoeficacia refiere a creer en las propias capacidades del individuo para organizar y ejecutar el curso de acciones requeridos para producir ciertos resultados. Según Olas, estas creencias de autoeficacia se forman a partir de la información aportada para el individuo por 4 fuentes principales: los logros de ejecución, la experiencia vicaria, es decir, la experiencia de pares, la experiencia de la copia, del verlo producirse, la persuasión verbal y el estado fisiológico y emocional.
Esto vemos en un cuadro en el que podemos decir de que la autoeficacia, gracias a los logros de ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y la situación física emocional, puede llevar a establecer mapas de vida, una agencia colectiva, el establecimiento de redes sociales de apoyo, que con capacitación y mentoría y una serie de estímulos pueden llegar a que el individuo adopte comportamientos mejorados, y principalmente se hicieron varios trabajos enfocados a mejorar el comportamiento para el aprendizaje y para lograr mayor bienestar. Los objetivos generales del trabajo en que nos embarcamos fue demostrar la relevancia de la autoeficacia durante pandemias como medio para fortalecer la adopción de comportamientos de salud en personas vulnerables, cuya actividad económica se desarrolle en el sector informal y con 3 objetivos específicos. Para lo cual se ejecutó una investigación empírica en la que se aplicaron métodos cuantitativos y cualitativos en momentos diferentes en una comunidad vulnerable y cuya actividad fuera demostrada que era económicamente informal, buscando un mecanismo de autocuidado mediante un seguimiento y acompañamiento por mentores y medir que era capaz de mejorar su percepción de autoeficacia. La población de los bañados en Paraguay que viven en situación de vulnerabilidad, según estadísticas y censos en su último reporte, son cercanos a los 50.000 habitantes. La población enfocada corresponde al Bañado Sur, Bañado Norte y habitantes del regimiento de la caballería denominado comúnmente RC4. La investigación se desarrolló en diferentes etapas. En la primera fase se realizaron las encuestas socioeconómicas cuantitativas, en el cual se realizaron y fueron testeados 619 encuestas, en el que se tomó los pobladores del Bañado Sur, Bañado Norte y del regimiento de la caballería. Esta fase se ejecutó con el fin de afinar el instrumento, planificar las actividades del campo y empezar a implementar la fase 2, que consiste en la aplicación del semáforo de eliminación de pobreza, que fue modificada para la modalidad COVID por la Fundación Paraguaya. El semáforo de la pobreza ha mostrado en muchos casos eventos y situaciones exitosas, por lo cual utilizamos esta herramienta. Esta herramienta permite a los participantes aumentar su agencia individual, la promoción de una agencia colectiva y finalmente la promoción de un entorno estructural. La implementación de las actividades del semáforo son claves para que se fomenten la comprensión, se reconozca la aspiración, se establezca el compromiso y finalmente una acción y el intercambio. Las actividades las iremos nombrando en números sucesivos. Los primeros momentos son de adaptación, para el cual utilizamos el semáforo enfocado para familias de escasos recursos. La siguiente fase es una autoevaluación en el cual se trabaja con la comunidad, con lo cual el equipo de investigación y principalmente los mentores, que eran estudiantes de la Universidad Metropolitana, realizaron un acercamiento a las familias para el desarrollo de la confianza y así lograr un proceso de reflexión y autoevaluación individual de cada ciudadano. Posteriormente, se realiza un mapeo de vida. Cada uno de los participantes puede observar la imagen de su mapa de vida con una herramienta tecnológica, y muchos de nuestros encuestados era la primera vez que tenía en sus manos una tablet o un equipo electrónico en el que pudiera ver reflejado su vida y su comportamiento. La siguiente fase fue un análisis de macro, en el cual se crea una imagen clara de la pobreza y cómo afecta a su población el objetivo. Esto permite construir soluciones de abajo hacia arriba
que consideran que la interpretación de los participantes de sus propias necesidades debe estar en el centro de acción, ¿sí? Y asegurar que los programas puedan contribuir significativamente en el crecimiento de los participantes. La quinta actividad es la propuesta de cambio, en el cual cada individuo, tras completar el mapa de vida y hacer un análisis de la información, elaboran propuestas para cambiar esa situación propuesta por los mismos participantes y abordar las causas fundamentales que perpetúan el problema de la pobreza o el problema cotidiano que viven. Finalmente, se establece en la comunidad del semáforo toda información relevante, es la implementación del semáforo que se comparte con cada uno de los miembros de la comunidad para tener un mejor entendimiento colectivo de la pobreza e inspirar soluciones innovadoras. En la primera fase de evaluación encontramos de que 27% de la población estaba en situación de riesgo y tenían poco apego a los lineamientos para combatir a la pandemia. 32% estaba en amarillo, que nos indicaba que había algo que hacer, y 40% de la población tenían comportamientos que les permitiría abordar su situación de pobreza, de vulnerabilidad, y podían responder a los lineamientos y podrían responder a la situación de la pandemia y lograr un mejor bienestar y salir de ella. Luego de implementar todas las fases en las cuales se hicieron trabajos comunitario con cada uno de los individuos, de abordar su situación, de realizar charlas colectivas, charlas individuales, hablando de situaciones de crisis, de cómo enfrentar una situación, de cómo abordar ciertos lineamientos, cómo podrían lograr un éxito, cómo aislarse en caso de aparecer un caso de COVID-19 en su casa, logramos estos resultados después de varios meses de trabajo. Este gráfico nos muestra una mejora del 20% de éxito, en el cual tuvimos un aumento de que era 39% de nuestra población estaba en línea verde. Significa que eran capaces de enfrentar a situaciones de crisis y eran capaces de sobrellevar y salir de la pobreza en la que vivían y salir de la vulnerabilidad. De 39 pasamos a 59 con un gran aumento de la porción verde, pero lo más importante que hemos encontrado de que las familias que se encontraban en rojo, los cuales les era difícil enfrentar su situación de vulnerabilidad, seguir los lineamientos sanitarios y salir de la situación de crisis y de miedo a la pandemia, habían mejorado, disminuyendo y quedando solo en un 8%, lo que muestra de que el método de trabajo y el proceso de la autoeficacia es capaz de mejorar en el individuo su comportamiento ante situaciones de crisis. Se evidenció que la autoeficacia es capaz de permitir al individuo adoptar situaciones y comportamientos de salud y seguir los lineamientos y adquirir comportamientos saludables. También podemos ver que hay un avance importante en aquellos que estaban ya saliendo de esa crisis, mejoraron su percepción de autoeficacia y eran capaces de emprender hasta encontrar algún emprendimiento que pueda realizar para salir de esa situación de crisis y de pobreza. También se puede determinar la contribución del entorno social en la percepción de la autoeficacia en este contexto de la pandemia, en el cual hubo una mejoría en esa red de apoyo comunitario. La percepción de la autoeficacia y la adopción de los comportamientos mediante estrategias de mentoría pudo fortalecer el entorno social. Se apreció el acompañamiento y que la mentoría individual y grupal pueden lograr avances exitosos, ¿sí? Finalmente, los cursos de capacitación y finanzas que se pudieron realizar y
el acompañamiento psicosocial que fue realizado por el equipo de investigadores, lograron resolver varios conflictos y el impacto, se pudo lograr un impacto relevante en la comunidad enfocada. Finalmente, quiero mencionar de que este proyecto no se pudo realizar sin el acompañamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que financió todas las actividades del proyecto, y hoy queda en la comunidad un grupo de mentores trabajando para seguir fortaleciendo la autoeficacia de la comunidad. Queremos agradecer también a la Fundación Paraguaya, que nos apoyó en la adaptación del semáforo de la pobreza a COVID y nos acompañó en todo momento y nos facilitó el instrumento, y principalmente a la población de Los Bañados y en especial a RC4, que trabajó con nosotros durante un periodo muy largo de tiempo midiendo el desarrollo de su autoeficacia, y a OEI por permitirnos divulgar este proyecto. Muchísimas gracias.